Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar de la Revolución del 52. Luego de que en las elecciones saliera ganador el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario, mejor conocido como MNR, teniendo como representante para presidente a Víctor Paz Estenssoro, quien lograría una victoria del 43% de los votos. Pero el gobierno actual de Mamerto Muzola, opositor de dicho partido anteriormente, se negó a ceder el gobierno. Así que, cambiando de decisión, entregó el poder a una junta militar, hecho conocido también como el Mamertazo. Debido a esto, inició la revolución. Un 9 de abril de 1952, dirigido por el general de policía Antonio Celemé, quien estaba apoyado por Hernán Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechino Quendo, del 9 hasta el 11 de dicho mes, en La Paz y Oruro empiezan unas luchas armadas entre seguidores del oficialismo y los revolucionarios. Con el triunfo de estos últimos, Suazo queda como presidente provisional, pero el 15 de ese mismo mes también llega Víctor Paz, quien se encontraba exiliado en Buenos Aires, Argentina, quien se posicionaría ahora sí como un presidente constitucional. Como primer movimiento de este nuevo presidente, el 17 de abril de 1952 se funda la Central Obrera Boliviana, mejor conocida como la COP, a cabeza de quien ya mencionamos antes, Juan Lechín Oquendo. Luego, las medidas que llegarían por parte de este gobierno serían 1. La reforma agraria, que sería dada el 2 de agosto de 1952 bajo el principio de la tierra es de quien la trabaja, sin la oportunidad de venderlas o negociarlas para así no perder dichos terrenos. Luego llegaría lo que es la nacionalización de las minas. Un 31 de octubre de 1952 revertirían todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las empresas importantes como la de Patiño, Hochschild y Aramayo, creando así también la Corporación Minera de Bolivia, conocida como Comibol, para que esté al mando de estas. Con esto llevaría el 80% de las ganancias privadas a manos del Estado. Las consecuencias fundamentales de la nacionalización fue la de haber trasladado el funcionamiento económico del país de manos privadas a manos del Estado en 1952, el cual las minas eran del 80%. Por otra parte tenemos el voto universal, el cual pues no votaban las mujeres. El concepto de ciudadanía estaba restringida, además, a quienes podían demostrar una renta mínima. Se concedió el derecho a voto decreto del 21 de junio de 1952. En ese entonces, los mayores de 21 años o de 18 años si estaban casados, cualquier sexo o dedicación o ocupación de renta, podían votar. Como otra parte tenemos la reforma educativa. En 1953 se creó la Cosmovisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó el Código de Educación, que determinó la modificación substanciales en las estructuras educativas bolivianas. La reforma tenía que ver por manifestar la educación. Esta reforma tenía como posibilitar la educación en lugares rurales. En cuanto a las milicias populares, un Estado revolucionario debía contar con un ejército revolucionario. El colegio militar fue reabierto en 1953 con el nombre de Gualberto Villarroel. Finalmente, el gobierno creó milicias armadas. El desarrollo del Oriente fue un proyecto muy grande en el cual se asfaltó la primera carretera de Cochabamba a Santa Cruz. Este marcó un hito básico. En cuanto a los campos de concentración, el gobierno revolucionario optó por métodos violentos, represivos, para garantizar lo que en hechos fue una dictadura de partido el 23 de octubre de 1852. Utilizaban una justificación a la violencia como revolucionaria. Las primeras elecciones con voto universal se dieron el 17 de junio de 1956, el cual ganó el MNR con el 84% de los votos.